Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast científico multilingüe que selecciona para usted las últimas noticias de las ciencias naturales. La primera noticia de hoy nos lleva al mundo de las plantas y las tácticas de atracción de los polinizadores. La comunicación entre las plantas y los animales polinizadores ocurre principalmente a través de señales olfativas y visuales. Un aspecto visual particularmente interesante es la fluorescencia, que ocurre cuando un fluoróforo absorbe fotones, es decir, luz de longitud de onda corta, y libera energía en forma de luz visible, de una longitud de onda más larga, como el azul o el verde. Aunque la fluorescencia ha sido documentada tanto en animales como en plantas, sus implicaciones biológicas son poco comprendidas. Un estudio de 1975 encontró que la fluorescencia en el néctar era común en plantas polinizadas por abejas, pero ausente en aquellas polinizadas por mariposas, polillas o aves. Sin embargo, había muy pocos datos disponibles sobre otras categorías de polinizadores. Las doctoras Petra Wester y Patricia Brun de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf y de la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica realizaron recientemente un estudio sobre la fluorescencia del néctar en plantas como el lirio piña y algunas especies de lirios rizos, polinizadas por mamíferos no voladores. Utilizando una cámara y luz UV en una habitación oscura, las investigadoras descubrieron que el néctar de estas plantas absorbía la luz UV y florecía en tonos de azul o azul verde. A pesar de estas observaciones, las autoras se muestran escépticas sobre el papel adaptativo de la fluorescencia en el contexto de la polinización. Los mamíferos polinizadores, como ratones y musarañas, son predominantemente nocturnos o crepusculares, momentos en los que la luz UV es escasa. Por lo tanto, la fluorescencia no parecería ofrecer una ventaja visual para atraer a estos animales, que dependen principalmente de su desarrollado sentido del olfato para encontrar flores. Alternativamente, las investigadoras plantean la hipótesis que la fluorescencia podría ser un subproducto de otros procesos químicos. Podría servir para proteger el polen de los daños causados por los rayos UV o tener propiedades antimicrobianas para proteger el néctar de contaminaciones. Las autoras sugieren más investigaciones para verificar si los polinizadores son realmente capaces de percibir la fluorescencia y si ésta tiene funciones distintas a la de atraer visitantes florales. Futuros estudios también podrían analizar el néctar para evaluar posibles propiedades antibacterianas o el papel de la fluorescencia como filtro de sabor para seleccionar polinizadores eficaces. Siguiendo con el tema de los polinizadores, hablemos ahora de los insectos que actualmente están en grave declive en las áreas agrícolas debido al uso de pesticidas y a la escasez de recursos florales. Estos factores de estrés pueden tener efectos sinérgicos y subletales, comprometiendo la salud de los polinizadores y alterando su comportamiento de forrajeo, es decir, la búsqueda de alimentos, con impactos negativos sobre la biodiversidad y la producción agrícola. Un equipo de investigación alemán, dirigido por el Dr. Birkenbach, ha examinado el efecto combinado del neonicotinoide acetamiprid y el estrés nutricional en dos especies de polinizadores, el abejorro social, Bombus terrestris, y la mosca sírfida solitaria, Episirphus balteatus. El acetamiprid, menos tóxico que otros neonicotinoides, es ampliamente utilizado en la Unión Europea. El estudio evaluó cómo estos factores afectaban la salud, el desarrollo y el comportamiento de forrajeo de los insectos. La metodología incluyó dividir a los polinizadores en 4 grupos: un control con alimento normal, uno con alimento de baja calidad, uno con acetamiprid y alimento normal, y finalmente un grupo con alimento de baja calidad y acetamiprid. Los insectos fueron observados en un entorno seminatural, midiendo su salud y comportamiento de forrajeo, con un enfoque particular en las dinámicas de transferencia de polen y la eficiencia reproductiva de las colonias. Los resultados muestran que ambos factores de estrés afectaron significativamente a los abejorros. El pesticida aumentó el tiempo de vuelo y manipulación de las flores, reduciendo la eficiencia de forrajeo. El estrés nutricional disminuyó la cantidad de polen en sus cuerpos y su transferencia a los estigmas de las flores, comprometiendo los servicios de polinización. El tamaño corporal también se redujo, principalmente debido a malnutrición. Para las moscas sírfidas, el estrés nutricional tuvo un impacto mayor, reduciendo su supervivencia y alterando el comportamiento de forrajeo. El acetamiprid, en cambio, tuvo efectos limitados en esta especie, pero redujo el desarrollo ovárico cuando se combinó con alimento de baja calidad.
Este estudio demostró que la combinación de pesticidas y malnutrición puede comprometer gravemente la aptitud de los polinizadores y sus servicios de polinización. Esto destaca la urgencia de implementar medidas de conservación como la reducción del uso de pesticidas y la introducción de recursos florales en áreas agrícolas, para apoyar la salud de los polinizadores y proteger la biodiversidad. Franjas de flores silvestres y una mayor diversificación de cultivos podrían ofrecer recursos cruciales para garantizar su supervivencia y mitigar los efectos negativos de otros factores de estrés ambiental. Pero no solo los pesticidas están minando la biodiversidad de nuestro planeta. La contaminación por plásticos en los ecosistemas de agua dulce es una cuestión de creciente preocupación. Cada año, entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos y se prevé que para 2040 aproximadamente 710 millones de toneladas de plástico lleguen a los ecosistemas naturales. Con el tiempo, el plástico se degrada en partículas microscópicas y nanométricas invisibles a simple vista, que pueden afectar gravemente la biodiversidad acuática. Un reciente estudio realizado en la Universidad de Lund en Suecia reveló los efectos devastadores de las nanopartículas de plástico en los ecosistemas de agua dulce. Utilizando humedales experimentales replicados, los investigadores examinaron cómo los nanoplásticos afectan a diversas especies de zooplancton y fitoplancton. Descubrieron que el zooplancton herbívoro, en particular Daphnia magna, una de las principales fuentes de alimento para los peces, es altamente vulnerable a la exposición a nanoplásticos. Las poblaciones de Daphnia colapsaron con concentraciones elevadas de nanopartículas, con una reducción significativa de su biomasa, mientras que otras especies de zooplancton, como los copépodos, no se vieron afectadas. Algunos organismos, como las cianobacterias, responsables de las floraciones algales, permanecieron completamente inalterados. Por el contrario, las cianobacterias. Además, las cianobacterias y las criptomonas no solo no sufrieron efectos negativos, sino que también mostraron un aumento de la biomasa en concentraciones altas de nanoplásticos, probablemente debido a la reducción de la presión de los herbívoros. Este estudio destaca los crecientes riesgos asociados con la contaminación por plásticos, que representa una de las principales amenazas emergentes para los ambientes acuáticos a nivel global. Los resultados sugieren que la contaminación de nanoplásticos podría causar una reorganización significativa de las redes tróficas acuáticas, con la desaparición de especies clave y la proliferación de organismos menos deseables, como las cianobacterias, conocidas por causar floraciones algales tóxicas. Este fenómeno, combinado con otras amenazas antropogénicas, como la eutrofización y el cambio climático, podría aumentar aún más el estrés sobre los ecosistemas acuáticos. Debido a su pequeño tamaño, los nanoplásticos pueden penetrar en las células de los organismos y transferirse a lo largo de la cadena alimentaria, causando efectos negativos en el metabolismo y el comportamiento de los peces y otros organismos acuáticos. El impacto devastador de los nanoplásticos en Daphnia magna podría reducir la disponibilidad de alimento para los peces, alterando toda la red trófica. Este estudio subraya la urgencia de abordar el creciente problema de la contaminación por plásticos, ya que podría llevar a una reducción de la biodiversidad y a una reestructuración de las funciones de los ecosistemas de agua dulce. Ahora nos trasladamos a mar abierto, donde un equipo de investigadores, dirigido por la doctora Clara Bird del Marine Mammal Institute del Oregon State University, ha examinado cómo cambian los comportamientos de forrajeo de las ballenas grises, Scriptius robustus, durante su desarrollo. Utilizando imágenes captadas por drones a lo largo de 7 años, el equipo ha monitorizado los hábitos alimentarios de un subgrupo de aproximadamente 200 ballenas, conocido como el Pacific Coast Feeding Group. Estas ballenas se alimentan en aguas poco profundas, frente a la costa noroeste del Pacífico, exponiéndose al tráfico marítimo, la contaminación y el ruido, en lugar de migrar hacia el Ártico, como lo hacen la mayoría de las ballenas grises. El nuevo estudio descubrió que las ballenas modifican sus tácticas de forrajeo en función de la edad, el tamaño corporal y el hábitat en el que se encuentran. Las ballenas más jóvenes y pequeñas tienden a utilizar la natación hacia adelante como su principal técnica de forrajeo, mientras que las más viejas y grandes adoptan la técnica de la voltereta, durante la cual la ballena empuja la cabeza y la boca hacia el fondo del océano para capturar presas como misidáceos, pequeños crustáceos que se agrupan en los arrecifes cubiertos de algas.
Las ballenas adultas con mayor masa corporal son más propensas a realizar volteretas en aguas profundas y a utilizar soplos de burbujas, un comportamiento que implica la emisión de un gran soplo bajo el agua, produciendo un anillo de burbujas en la superficie. El equipo descubrió que los soplos de burbujas, previamente interpretados como una herramienta para capturar presas, en realidad ayudan a las ballenas a regular su flotabilidad mientras se alimentan en aguas poco profundas. Las ballenas más grandes y en mejor condición corporal eran más propensas a emitir soplos de burbujas, especialmente durante las volteretas. Este comportamiento parece permitirles permanecer sumergidas por más tiempo, facilitando la alimentación sin ser empujadas a la superficie por las fuerzas de flotabilidad. Este estudio podría mejorar los modelos de conservación, especialmente para las poblaciones expuestas a amenazas crecientes como el tráfico marítimo y el cambio climático. La última noticia de hoy trata la descripción de un comportamiento nuevo y único de la lagartija semiacuática del sur de Costa Rica, Anolis aquaticus. La doctora Lindsay Swirk de la Universidad de Binghamton State University de Nueva York fue la primera en observar y describir que estas lagartijas, para escapar de los depredadores, se sumergen bajo el agua y utilizan una burbuja de aire que se forma sobre sus fosas nasales, como una reserva de oxígeno, un raro mecanismo evolutivo entre los vertebrados. Durante la inmersión, la piel hidrofóbica de las lagartijas atrapa una burbuja de aire, lo que les permite permanecer bajo el agua por periodos prolongados, aumentando así sus posibilidades de supervivencia frente a los depredadores. Aunque el uso de burbujas de aire como reserva de oxígeno es común entre pequeños invertebrados como insectos, escorpiones y arañas, hasta este momento no se había observado un comportamiento similar en vertebrados. Para investigar más a fondo, la doctora Swirk llevó a cabo experimentos aplicando un emoliente en la piel de las lagartijas para impedir la formación de la burbuja. Los resultados mostraron que las lagartijas del grupo de control, capaces de formar burbujas normalmente, permanecieron bajo el agua un 32% más que aquellas a las que se les impidió formar la burbuja. Esto sugiere que la burbuja de aire proporciona una ventaja significativa durante la inmersión, probablemente actuando como una reserva de oxígeno. A diferencia de algunos invertebrados que utilizan burbujas como branquias físicas para el intercambio de gases con el agua circundante, aún no está claro si las lagartijas Anolis aquaticus aprovechan la burbuja para el intercambio de gases o simplemente como reserva de aire. No obstante, la capacidad de permanecer sumergidas durante más tiempo gracias a estas burbujas representa un importante mecanismo de supervivencia. Este estudio amplía nuestra comprensión de las adaptaciones evolutivas en vertebrados y plantea nuevas preguntas sobre otras especies semiacuáticas que podrían haber desarrollado comportamientos similares. El descubrimiento abre nuevas vías para comprender cómo estos animales se han adaptado para evadir a los depredadores, aprovechando los recursos presentes en el entorno acuático. Con esto concluimos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.